Hola, buenas. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos. Soy Carolina. Me disculpo otra vez porque tuve un problema con mi computadora. Me dan solamente un minuto y empezamos la reunión. Muchas gracias por su paciencia. Buenas tardes con todos, con todas. Bueno, buenas noches. Eh, ¿Cómo están? Les pido por favor, como les indicaba la semana anterior, si es posible, si es que sus equipos lo permiten, les solicitaría que por favor prendan las cámaras. Esto siempre nos da un ambiente más amigable para poder llevar la clase. Pero si no pueden por motivos técnicos, pues lo entiendo. También muchos de sus usuarios, por ejemplo, que al momento de hacer estas encuestas saben que sus usuarios, no sé, ven el teléfono, sobre todo como cuando terminan su jornada de trabajo. Bueno, es un buen horario eventualmente para seguir haciendo estas publicaciones, entonces planifiquen todas estas cosas, revisen las estadísticas y a partir de eso. Me parece que Daniel se tenía el micrófono prendido. Bueno, ¿cómo les fue con las tareas de la semana anterior? Quería saber si tienen alguna pregunta. Yo ¿David? tengo preguntas, sí. Sí, dígame. Mira, bueno, tiene una cierta carga, porque en conjunto, digamos, con las de la semana anterior y estas son 12 tareas las que hay que cumplir. Es una carga más o menos importante para quienes trabajamos. Comentarte que no tuve grandes problemas, dificultades, pero tengo en particular una, digamos, de incorporar el enfoque de género, ¿ya? No porque sea un cerdo machista, que todos los hombres lo somos en alguna medida, un poco más, un poco menos, digamos. Pero sí, en mi caso particular, digamos, yo le mandé un caso que era un caso, ¿ya? Que es un caso de la persona X que cruzó la frontera, digamos, y que de hecho, digamos, antes pusimos un recurso de amparo por ella. Por supuesto que todos los datos están cambiados, ¿verdad? Pero entonces, allí, digamos, tengo la dificultad porque muchos de los elementos de enfoque de género que se piden tienen vinculación con un tema estadístico, con una desagregación que es un poco complicada porque es un caso individual. Ajá. No es una situación. Entonces, ahí estoy un poquito perdido. Genial, esta es una pregunta muy importante. Tal vez para las personas que ya empezaron a revisar la plataforma no han tenido tiempo, aunque espero que para hoy jueves, espero que ya todos y todas hayan podido. La semana 1 cubre algunos temas, entre ellos el tema de nociones básicas, justamente plantear un caso que va a ser el caso en el que apliquen cada uno de estos partes del ciclo de monitoreo, y los otros dos temas dentro de la semana 1 es de enfoque de género y principios y estándares. Entonces, la pregunta que nos hace David es súper importante. Voy a explicar un poco más sobre eso. No sé si alguien tiene una pregunta en ese mismo sentido u otra pregunta respecto de la semana 1.
Déjenme ver qué dice en el chat. Sí, yo más o menos tenía la misma pregunta que el compañero. No me quedó tan claro si se podía elegir un caso individual o una situación en particular y entendiendo como lo del enfoque de género, Ya. me terminé decantando por un caso particular de una mujer en este caso para poder encajar la tarea. Ujú. Pero igual estaba con un poco de dudas respecto a lo mismo. Em, bueno, muchas gracias por la pregunta. Entonces pasemos a analizar ya eso un poco más en concreto. El enfoque de género, nosotros, digamos, en la parte metodológica del curso se dan ciertos lineamientos como para que ustedes consideren desde qué, digamos, desde dónde se puede integrar la perspectiva de género en el análisis del caso que están haciendo. Voy a traer a colación otros puntos importantes. Uno de esos es, como ustedes decían, qué caso se debe plantear y si se puede plantear un individual o una situación en general. Entonces, mi respuesta a eso es que, como les decía la semana anterior, el monitoreo el monitoreo, como se lo presenta en esta clase, el ciclo de monitoreo, es un marco, digamos, es un marco metodológico sobre el cual se plantean una serie de pasos para que ustedes hagan un monitoreo. No estoy repitiendo la palabra, pero en otras palabras significa desmenuzar, ¿no es cierto? Ir como cada parte de un monitoreo, ¿qué significa? La primera parte va a ser análisis de contexto, la segunda parte será recopilación de información, etcétera, etcétera. Entonces, en esta clase se da un marco metodológico específico. Yo les decía la semana anterior, todos ustedes y todas ustedes ya hacen monitoreos en su trabajo. De lo que cada uno me estaba compartiendo el trabajo que hacen, ustedes hacen monitoreos. Aquí lo que estamos dándoles es de herramientas para que reconsideren cómo cada parte del monitoreo que ustedes ya hacen, lo pueden mejorar, lo pueden cambiar, lo pueden ampliar, si se puede decir, para integrar ciertas cosas que tal vez les puede ser de más utilidad, pueden ser más prácticos, pero sobre todo, y siempre es lo más importante, es producir últimamente un reporte con el cual pueden hacer la incidencia que están buscando hacer, ¿no? Porque últimamente el reporte del monitoreo nos genera un reporte que va a permitir la incidencia a nivel político, como un lobby, ¿no es cierto? Por ejemplo, pro derechos, o a nivel jurídico, cuando los monitoreos sirven como sustento para investigar una violación a derechos humanos o una potencial violación a derechos humanos específica. Entonces, desde ese punto de vista, el monitoreo no es el análisis de un caso en sí mismo, en el sentido de que no se les está pidiendo, digamos, que ustedes ya traigan un caso sobre el cual ustedes ya saben el resultado. O sea, pueden usar uno que ustedes ya saben que existe una violación de derechos, pero la idea más bien es un poco estudiar, como se dice, la situación de una persona que representa un grupo en particular. Entonces, en el caso de movilidad, cualquier caso individual va a ser representativo de la situación de un grupo. Por ejemplo, si ustedes me dicen, yo estoy analizando el caso de una persona que cruzó la frontera, ese caso va a reflejar no solo la experiencia individual de esa persona y vamos a monitorear lo que pasó en ese caso, sino que también va a reflejar justamente el contexto al cual esa persona representa. Y estamos aquí hablando específicamente de la migración. Entonces, una manera, si se puede decir, de plantear el caso o de plantear su caso es, claro, por ejemplo, uno puede decir, quiero, por ejemplo, monitorear la situación de los derechos de las personas que cruzan la frontera y me voy a enfocar específicamente en el caso de la señora o el señor X, pero últimamente este reporte va a reflejar el estado de situación del grupo al que esa persona pertenece o representa de cierta forma. Ahora, dentro de ese contexto, el enfoque de género, como les decía, nosotros damos unos lineamientos muy específicos, ¿no es cierto?, de cómo poder integrar, y es un poco sobre la base de preguntas. Yo no les recomiendo que lo tomen al enfoque de género como es un caso sobre mujeres, porque justamente estamos tratando un poco de
de cuestionarnos si es eso el enfoque de género, ¿no? La idea de hablar de género es hablar de roles. Les voy a dar un ejemplo que yo trabajé una vez. Como yo les contaba la semana anterior, yo trabajé con personas que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, muchas personas que vienen de diferentes lugares de América Latina, de Sudamérica, de Centroamérica. Pero había muchas personas, sobre todo, digamos, que yo trabajé con de Guatemala, de México, de San Salvador. Y había el caso de que, si bien yo trabajaba con muchas mujeres que habían cruzado la frontera con niños, y digamos, eso era específicamente las personas con las que yo trabajaba, terminé también asesorando un poco en el caso de que teníamos un grupo amplio de personas con depresión, en su mayoría hombres. Y eran personas que estaban con afectaciones psicológicas que estaban afectando su situación laboral, su situación de derechos laborales. Y esta depresión era una depresión muy específica, sobre todo en las épocas, por ejemplo, de Navidad. Y estas personas, me refiero a los hombres en específico que estaban trabajando en ciertas partes de la frontera entre Estados Unidos y México, era un grupo de personas que habían venido sin sus familias, que estaban por aquí, ¿no es cierto?, por más de 5 años trabajando de choferes, y se había generado una comunidad alrededor de estas personas porque había un caso de una persona que se suicidó y había una especie de grupo de apoyo que estaba tratando de ver cómo ayudar a este grupo. Ahora, esto me hizo plantearme cómo había una situación de género específica de este grupo de personas que, en virtud de su rol de género también, en su familia, la responsabilidad de salir de casa para llegar a Estados Unidos y enviar el dinero de vuelta a su familia que estaban en el otro lado de la frontera, recaía obviamente sobre la construcción de que es el hombre, ¿no es cierto?, quien tiene que salir a ganar el dinero, quien puede sobrevivir sin la familia, quien no está a cargo de los hijos, quien puede estar solo, quien puede vivir, ¿no es cierto?, de una manera un poco, si se puede decir, sin familia. Y estas personas tenían mucho esta idea de que ellos estaban fracasando porque no podían resistir eso, ¿no? Porque pensaban justamente que si ellos eran hombres, tenían que sobrevivir a eso porque habían otros hombres que ya lo habían hecho, y había mucho esa, como si se puede decir, esa idea de lo que ellos debían y podían hacer y lo que debían y podían aguantar, justamente por los roles que socialmente se les había asignado. Les podría contar mucho más sobre este caso, pero últimamente lo que voy es a que todo caso va a tener un componente de género, en el sentido en que podemos investigar si la situación en la que estamos viendo existe una manera de entender si afecta de manera distinta a hombres versus mujeres. Y por eso no significa que digo que afectan más a las mujeres siempre que a los hombres, ni tampoco que les afecta menos siempre a los hombres que a las mujeres. No venimos con ningún prejuicio anterior, más bien la idea es un poco poner a un lado cualquier idea que tengamos de antes, ¿no es cierto?, de cómo ciertas situaciones afectan más a un hombre que a una mujer, o cualquier otro tipo de idea que podamos tener, y más bien poner a prueba esas ideas y decir, a ver, ¿cómo en este caso yo podría mirar o qué me daría más una pauta para entender si es que existe algo en la manera como yo veo este caso que me podría dar una idea de que tal vez existe algo respecto del género que efectivamente incide en cómo se desenvuelve este caso? Y una de las cosas que, como decía David, es importante ver es que muchas veces esta información de contexto, ya vamos para el tema de la semana 2, incide mucho en entender también, ¿no es cierto?, si se puede decir, el contexto estructural, el sistema social en el que estamos parte, para entender ciertas cosas mejor, ¿no? Muchas veces revisar cifras de estadísticas respecto de, por ejemplo, yo les daba el ejemplo de la semana anterior, y tal vez hay personas aquí que trabajan con estos temas, ¿no es cierto? Los niveles de deserción escolar de niñas migrantes generalmente es más alto que de niños. Y si se va un poco más a fondo de por qué,
muchas veces eso tiene que ver con el impacto de lo que se espera que muchas niñas que están en una situación de ayudar a una familia que, digamos, tiene un reto económico, que está en una situación de pobreza, que está en una situación de precariedad, existe una presión social más grande de que sea esa persona, esa niña, quien se quede en casa o tenga más cuidado a su cargo, cuidar a los hermanos, cocinar, cuidar a los papás, trabajar. Y eso incide en que haya más deserción escolar por parte de niñas que de niños. Eso no significa que no haya deserción escolar de niños, o que a los niños igual no les afecte otro tipo de factores por ser niños. Y sería interesante inclusive mirar también cómo hay cosas que tal vez más les afectan a los niños, ¿no es cierto? Hay tantas cosas que en función de los roles de género afectan la manera en cómo tenemos expectativas de las personas, de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los hombres, que inciden directamente en cuestiones de movilidad. Entonces, esa es mi respuesta por ahora. No sé si esto clarifica un poco más la pregunta que me hacías, David, y me parece que Jorge también respecto del análisis de género. A mí me lo deja súper claro. Muchas gracias. Gracias. Genial. Con esto, si les parece, podemos pasar ya al análisis de la clase, de los contenidos de la clase, perdón, de la semana número 2. No sé si han tenido la oportunidad de revisar un poquito. Perdón, también veo que Valeria nos pone, yo puse un paso particular también, me imagino un caso particular, pero por cuestiones de confidencialidad cambié los nombres, no hay problema. No hay problema para nada. Si me enviaron con nombres como NN, está bien, y más bien uno de los temas, ¿no es cierto?, de esta semana era los principios y estándares. Un principio muy importante es el principio de confidencialidad. Tenemos una responsabilidad muy grande como personas que realizamos un monitoreo, como defensoras y defensoras de derechos humanos, de siempre precautelar la confidencialidad, no solo de las víctimas, pero de todas las personas con las que trabajamos, testigos, inclusive de personas que son potenciales, si se puede decir, victimarios. Entonces, siempre hay que respetar eso con todos y con todas en el proceso. Denme ahora un segundo, por favor, porque voy a abrir la presentación. A ver, voy a compartir ahora mi pantalla. Ok. Sí la pueden ver, ¿verdad? Ahí mi pantalla. De acuerdo. Ok. Entonces, esta semana, como les decía, hay tres cuestiones específicas que se va a enfocar las tareas. La una es un poco empezar a ver cuál es el ciclo de monitoreo, empezar a familiarizarnos con el ciclo de monitoreo. Yo les sugiero que en la parte de la plataforma en la cual ustedes pueden ver esta imagen, que la impriman y la tengan en algún lado bastante visible durante estas semanas, para que siempre regresen hacia estos pasos, ¿no? Porque estos, digamos, son los pasos que siempre tienen que estar en su cabeza, ¿no? Que cada subpaso, si se puede decir, que ahora vamos a ver, lo siempre sepan en qué parte del ciclo estamos. Y eso es muy importante porque este ciclo cumple una lógica. Como les decía, estas son cosas que ya cada vez que hacemos una especie de monitoreo, lo hacemos, y se puede decir hasta instintivamente, lo hacemos porque cualquier persona que trabaja con temas de violaciones a derechos humanos, en temas de movilidad, ya somos investigadores natos, ¿no? Nosotros estamos investigando qué está pasando. Entonces, de nuevo, este marco metodológico se compone de los pasos específicos que ustedes pueden, en cierta manera, pueden decir, yo cómo hago el análisis de contexto en general, cómo hago este plan de documentación.
hay gente que en otros cursos me ha dicho, bueno, yo nunca he planeado la documentación y ahora esta idea de planear pues es nueva para mí. El tema de cómo planear, recopilar la información, y luego vamos a hablar también de cómo corroborar la información que hemos recopilado, sobre todo en la época de los fake news, como se dice ahora. Y finalmente, y digamos estos dos últimos pasos, es analizar todo esto que ya tenemos aquí y luego del análisis escribir nuestro reporte, ¿no? Obviamente, después de escribir el reporte, cuando ya hemos sacado las conclusiones, las recomendaciones de la situación que estamos analizando, siempre hay una fase de evaluación y seguimiento. Y llamamos un ciclo porque últimamente, una vez que ya hemos escrito un reporte, puede suceder que en un año tenemos que volver a monitorear a ver qué está pasando con la misma situación, ¿no es cierto? Y eso es algo que se hace constantemente. Inclusive órganos como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordena, ¿no es cierto?, este seguimiento y evaluación con las decisiones que toma respecto de una situación en particular. Y muchas organizaciones justamente toman ese rol de ir a monitorear qué pasó y vuelve de nuevo todo este análisis otra vez, todo este ciclo de monitoreo. Contexto, documentación, recopilación, corroboración, reporte. Entonces yo les recomiendo que se familiaricen con estos conceptos. Y esta semana empezamos justamente con el análisis de contexto. Uno de los ejercicios que se plantea en esta semana es justamente que en el caso en el que les hemos pedido que propongan, piensen en justamente qué significa hacer el análisis de contexto en este caso. Yo personalmente me encanta hacer análisis de contexto porque yo creo que es en la fase en la cual uno aprende más de la situación estructural de la cual hacemos la investigación, de la cual estamos haciendo el monitoreo, ¿no es cierto? Previo a adentrarnos ya en las particularidades del caso, es muy importante que entendamos la situación que, digamos, rodea, ¿no es cierto?, a lo que estamos investigando. Y cuando me refiero a lo que rodea, es justamente imbuirnos, si se puede decir, es justamente estar muy claros de cuestiones políticas, de cuestiones jurídicas, de cuestiones sociales que influyen en el caso. Y sobre ese contexto vamos a lo particular. Entonces, lo primero que se propone en los contenidos es pensar que existen no solo un tipo de análisis de contexto, sino varios, ¿no? Y aquí les enumeramos algunos y les proponemos justamente que hay diferentes maneras de analizar el contexto, no es el mismo análisis el que se hace en todos los casos y puede ser que un tipo de análisis sea mejor dependiendo del caso que estamos haciendo. Entonces, para darles un ejemplo, aquí se dice el análisis del entorno, problemas de derechos humanos, análisis de actores, de estructuras políticas, de brechas y capacidades, de información de indicadores y datos estadísticos y análisis legal. Nuestro análisis de contexto puede tener una combinación de todas estas cosas. Muchas veces depende inclusive de la información que está disponible. Por ejemplo, si hablamos de indicadores y datos estadísticos, en mi experiencia en otros cursos que he dado en cuestiones de movilidad y inclusive en otros temas, un tema que sale mucho, yo no sé cómo es la situación en Chile o en Perú, pero en otros países con alumnos y alumnas de otros países que he trabajado, justamente el tema de las estadísticas es un tema que siempre sale como siempre faltan estadísticas. No existen estadísticas disponibles sobre ciertas poblaciones específicas y sobre todo del tema de migración. No hay estadísticas, no hay información. Y muchas veces el mismo hecho de que no exista es en sí un dato, ¿no? Es un dato que podemos poner en el informe, ¿no es cierto? Cuando analizamos el contexto, les doy un ejemplo. Si yo quiero decir cuántas personas han migrado, por ejemplo, de Colombia a Ecuador, por todo el tema del desplazamiento forzado, o por el tema del desplazamiento interno dentro de Colombia, y han terminado las personas en Ecuador por todo el problema con las FARC, por ejemplo. Si busco estadísticas y suponiendo que no las haya, puedo decir, ¿no es cierto?, como parte de mi análisis de contexto, el gobierno de Ecuador hasta la fecha no ha llevado un censo sobre este tema, o no existen estadísticas oficiales por parte del gobierno,
pero existen estadísticas levantadas por otro tipo de organizaciones de la sociedad civil. Eso en sí es un dato muy importante, ¿no? Cuando hacemos este análisis de contexto, porque ya nos está diciendo algo de la posición de un gobierno en particular respecto de cierta problemática. Ahora, otro tipo de análisis, ¿no es cierto? El de estructuras políticas, pues, ¿no es cierto? Es básicamente entender cómo la estructura política de un país afecta a la situación sobre lo que estamos analizando. En este caso, por decir, si justo en ese momento se está debatiendo un tema de movilidad en la Asamblea, qué sucede, ¿no? En la Asamblea o en el Congreso Nacional, si existen personas que están proponiendo una ley respecto de estos temas, o sea, algún tipo de regulación. Bueno, en el tema de estructuras políticas yo planteo justamente este tipo de análisis. Pero también ya está todo el tema del análisis legal, que incluye la normativa nacional e internacional sobre el tema que analizamos, pero también de casos, ¿no? El análisis legal no solamente es de leyes y regulaciones, también es de casos. Puede ser casos de jurisdicciones, si se puede decir, más pequeñas o jurisdicciones nacionales como una Corte Suprema, como una Corte Constitucional, si ya ha habido decisiones que son vinculantes respecto de la protección de ciertos tipos de migración o de la desprotección. Todo eso, toda esa información es muy importante como una forma de análisis de contexto. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora antes de seguir. ¿Alguna pregunta? Ahí se escuchó una pregunta. Sí. ¿Alguna otra pregunta tal vez sobre este tema? Ok. A ver. Luego del análisis de contexto, como de los grandes tipos, si se puede decir, del análisis de contexto, ustedes van a encontrar unos documentos que igual les sugiero que los vayan, digamos, guardando, porque en cada parte del curso ustedes van a encontrar documentos en PDF que los pueden descargar y que esto luego les va a servir mucho porque todo esto, y les digo por experiencia, todos mis alumnos y alumnas siempre me dicen, me ha servido mucho para los monitoreos que yo hago, o voy a mi oficina y les he contado a mis colegas que podemos hacer esta parte de esta forma, o todo el proceso, podemos tratar de aplicarlo. Entonces, para esta parte del análisis de contexto, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí ya hablamos de pasos específicos, ¿no? Uno es que podemos plantear la visión general del problema. Luego podemos poner la ecuación de riesgo de derechos humanos como se plantea en los documentos. Y finalmente, el tema del mapeo de actores, que ya lo vamos a ver, y es una de las tareas que esperamos que hagan para esta semana. ¿A qué nos referimos con el tema de la ecuación de riesgo? Dependiendo siempre del tipo de caso que estamos monitoreando, de la situación sobre un grupo en particular, como yo decía antes, obviamente existen, si se puede decir, vulneraciones, que es lo que estamos monitoreando, que son inminentes o que ya están pasando o que podrían pasar, ¿no es cierto? Entonces, ya sea que es algo que no estamos seguros si está pasando, o que sabemos que está pasando, y justamente el monitoreo se lo hace para saber cómo y de qué manera y qué está influyendo, etc. Y finalmente, la potencialidad de que podría pasar en el futuro. Cada uno evidencia, cada uno de estos momentos de evidencia, situaciones de riesgo distinta para el perjuicio o el daño que puede resultar un problema o la probabilidad de que ocurra. Entonces, básicamente el análisis de contexto aquí se propone que se incluya ese tipo de evaluación dentro de esta parte sobre qué tan inminente es el riesgo que existe para las personas de las cuales estamos haciendo este monitoreo de su situación. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se mencionaron antes, ¿no es cierto? Las personas que acaban de cruzar la frontera, por decir,
o que parece que van a cruzar o que van a salir del país, ya sea que están llegando o que están saliendo. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos ahí un riesgo determinado, ¿no? ¿Cómo lo podemos calificar en este caso la intensidad? ¿Cómo podríamos evaluar la intensidad en nuestro análisis de contexto, en nuestro conocimiento de lo que ha pasado antes con personas en la misma situación, respecto a la información que ya tenemos? Entonces, en esta parte sugerimos justamente que se haga una especie de valoración inicial de cuál sería el riesgo a la que las personas están sujetas. Y como digo, dependiendo del caso, va a ser distinto. Y finalmente, el mapeo de actores. Y este es uno de los ejercicios, yo diría, más interesantes también. Bueno, a mí todo este curso me parece muy interesante. Entonces, cada parte yo siempre estoy diciendo, esto es lo más interesante, esto es lo más interesante. Entonces, me disculpan porque para mí todo es interesante. Pero este es un ejercicio que a mí me hubiera gustado poder hacerlo cuando yo estaba trabajando en un caso, y espero que para otro caso que yo esté trabajando voy a aplicar. Este mapeo de actores es una plantilla que ustedes la van a encontrar en su plataforma, que es lo que están viendo aquí en mi pantalla, pero vacío. Y básicamente lo que les pedimos es que impriman esta plantilla, en la que está en gris, y traten de hacer una valoración de cuáles son los actores involucrados en el caso sobre el que están trabajando. Y esto incluye a las víctimas, incluye al Estado, incluye a las personas, a ustedes mismos, las personas con las que trabajan, las personas en situación de movilidad, las personas que les ayudan o que no les han ayudado, personas que inclusive, ¿no es cierto?, en el lugar de origen cumplen un rol todavía, la familia, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es preguntarnos cómo cada actor cumple un rol diferenciado o cumple un rol similar. ¿Desde qué sentido? Desde el sentido de la influencia que tienen en nuestro caso. Entonces, les sugerimos que una manera, digamos, de darles una especie de categorización a estos distintos niveles de actores es pensando primero en quiénes son los directos involucrados, ¿no? ¿Quiénes son básicamente las víctimas? No me gusta hablar de víctimas porque suena como un caso legal, pero digamos, ¿quiénes son las personas sobre las que estamos estudiando su situación? Aquí, donde dice directos involucrados. Luego, en el primer nivel de influencia, tenemos a las personas que influyen directamente en el problema. Luego tenemos personas que influyen, pero no directamente. Y finalmente, ¿quién podría tener interés en este caso en términos generales? Entonces aquí les sugerimos igual también visibilizar este nivel de análisis por colores. Entonces, las personas que son potenciales víctimas o las personas sobre las cuales estamos analizando su situación irían en un color rosa. Quienes están, digamos, en situación de que podrían perpetrar o vulnerar sus derechos están en color celeste. Actores de la sociedad civil van como verde, y amarillo actores estatales. Entonces, ustedes van a, digamos, ahí llenar un poco con nombres, ¿no?, de la institución o de la persona en general, en específico, perdón. Y la van a colocar en donde ustedes vean que va su nivel de influencia, ¿no es cierto? Generalmente, les digo, el rosado obviamente va aquí en directo, quien está directamente involucrado. Este celeste influye directamente en el problema. Y ya luego viene otro tipo de valoración, como qué tanto influyen ciertos actores de la sociedad civil. Entonces ustedes podrían poner aquí una ONG en específica influye directamente, otra no, y otra tiene un interés, pero no influye directamente, ¿no? Entonces se pueden poner varias tarjetas, obviamente, en cada uno de estos colores. Y finalmente la naranja, cuando existe un relacionamiento directo entre la una y la otra, vamos a decir, un actor estatal va a ser, como decía antes, el Congreso Nacional, que está trabajando en una ley que afecta a esta situación.
y resulta que actores de la sociedad civil han promovido que esa ley se apruebe. De hecho, muchas partes de esa ley vienen directamente de la sociedad civil. Entonces, en la tarjeta de relacionamiento vamos a poner cómo vemos esa relación, qué tipo de relación existe entre un actor y otro. Entonces, esto es muy interesante porque muchas veces, y yo creo que a veces no nos sentamos a pensar cómo los actores del problema que estamos viendo, cómo se relacionan. Muchas veces esa no es una pregunta que nos hacemos con frecuencia. Y lo más importante es, ¿qué tan importantes son? Si se puede decir, bueno, no importantes, pero ¿qué tan influyentes son en esta situación que estamos mirando? Y creo que eso nos lleva un poco también a pensar en cuando, por ejemplo, en los próximos pasos, ¿no es cierto? Hablábamos de esto como un ciclo. Recuerden que ahorita estamos en el primer paso, en el análisis de contexto. Cuando hacemos el plan de documentación, que es el siguiente paso, este mapeo de actores nos puede ayudar mucho, inclusive a pensar bien o a repensar dónde queremos, de dónde es importante recopilar información, a qué actores nos debemos centrar, en dónde vamos a poner nuestra energía, nuestros recursos, nuestro tiempo, ¿no? Entonces, antes de hacer ese plan de documentación, este tipo de análisis de contexto nos va a ayudar un poco a generar esa priorización, si se puede decir, de cuáles son los elementos que necesito encontrar. Y obviamente van a haber otros factores, pero yo creo que el mapeo es algo que nos sirve muchísimo justamente para hacer ese plan de documentación, porque además, y vuelvo al ciclo de monitoreo, el plan de documentación, luego hay otro paso que ya es la recopilación en sí mismo. Y ustedes van a ver que uno de los pasos de la recopilación de información es, por ejemplo, hacer entrevistas. Entrevistas es una de las herramientas que también yo creo muchas personas utilizan o lo ven como algo como muy importante, ¿no? Generalmente, por decir, si vamos a hablar con las personas con las que trabajamos en situación de movilidad, hacemos entrevistas todo el tiempo, porque todo el tiempo necesitamos hablar con ellas y saber, ¿no es cierto?, qué pasó, qué les puede pasar, o qué necesitan, etcétera, etcétera. Ese es un método de recopilación de información. Y volviendo al tema de mapeo de actores, si es que piensa en potenciales de entrevistas, además de los directos involucrados, en este caso una persona en situación de movilidad, cuando hago este análisis de los niveles de influencia, voy a poder también saber o considerar quién va a tener, digamos, un poco más de influencia y por lo tanto quién sería mejor entrevistar versus quién no tanto, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras como yo veo que el mapeo de actores es importante, porque es una, digamos, es una parte de estrategizar el resto del ciclo de monitoreo. Estos son los 3 etapas de el análisis de contexto tal como se plantean en la plataforma. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora respecto del mapeo de actores. Alguien me pide que amplíe la pantalla. Ya. Esto los puedo, o sea, esto lo van a tener también en la plataforma, ¿no? Pero aquí, digamos, es la presentación para la videoconferencia, pero todos estos recursos lo van a tener en la plataforma. Y van a estar, espero, más claros que mi explicación inclusive. No sé si tiene alguien alguna pregunta. No. Genial. Eso significa 2 cosas. O que están aburridos o que le expliqué muy bien. Disculpa, cuando hablas de la tarjeta celeste, posibles perpetradores, hay preguntas, ¿no? Podrían tener interés en términos generales. ¿A qué se refiere? Ah, bueno, perdón. Esto como está aquí no es un mapeo terminado. Y me disculpo, o sea, como está ubicado en este dibujo, si se puede decir, no está hecho realmente. Esto solamente es algo explicativo.
Un mapeo ya terminado, no tengo una foto aquí, pero yo creo que los posibles perpetradores en general, todo el mundo los va a categorizar como que influyen directamente en el problema. Entonces, la tarjeta celeste generalmente va a ir en este primer nivel, digamos, de los círculos concéntricos, los medios círculos, ¿no es cierto? Iría en esta parte. Para hacerlo un poco más gráfico, si ustedes imprimen esto y se consiguen post-it de estos colores, y si no los tienen de colores, pues de un papelito blanco y luego lo subrayan con estos colores, está bien. Hacen este listado de actores, ¿no? Luego le ponen el color, ustedes dicen, a ver, estos son los actores de este caso, ¿no? Aquí está el directo involucrado, estos 3 serían perpetradores, en otras palabras, perpetrador nos referimos a quienes podrían o están directamente afectando los derechos de las personas en situación de movilidad sobre quienes estamos analizando el caso. Y esas personas son lo que aquí decimos víctimas y van en color rosa. Y luego hacemos de nuestra lista sociedad civil. Puede que haya una organización que es relevante para el caso, 2, 3, 4, 5. Entonces tienen 5 papeles y esos van en color verde. Tienen papeles amarillos porque va a haber el Ministerio en el caso de Ecuador, de Inclusión Económica y Social, va a haber otro, la Defensoría del Pueblo, va a haber la Defensoría Pública inclusive a veces. Y la naranja va en medio de cada uno de estos relacionamientos. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, que existe un relacionamiento entre el Ministerio de Inclusión con una ONG porque están trabajando en un proyecto, en una regulación, en un documento, en una política pública, pues eso se explica en la tarjeta de relacionamiento. Entonces, este dibujo tal como está, no es un ejemplo de cómo va a terminar la tarea, solamente es explicativo. Y algo que quiero recalcar es que yo les pido que cada tarea no la hagan demasiado complicada. No necesitan poner todos los vectores imaginables, o sea, traten de hacerlo lo más relevante, ¿no? Obviamente en un caso, siempre los casos que analizamos son complejos, entonces puede haber que hayan muchísimos actores estatales involucrados o muchísimas ONGs. Para el objetivo de la tarea, con que pongan algunos ejemplos, basta. Lo importante es entender últimamente el análisis que se quiere hacer, ¿no? Entender que para la próxima vez que ustedes hagan un monitoreo en su trabajo, puedan hacer este tipo de análisis, ¿no es cierto?, con sus colegas en su oficina, si hay un pizarrón y dicen, a ver, antes de hacer la documentación, ¿por qué no nos sentamos a pensar todos los actores involucrados para ver de dónde vamos a recopilar información? Me explico. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, y lo que les decía, ¿no es cierto?, de una explicación gráfica de cómo hacer esta tarea. Entonces ustedes imprimen esto. Como les digo, si tienen por ahí post-its de estos colores o amarillos, pero lo resaltan con un resaltador, los pegan, le toman una foto y suben la foto. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Okay. Bueno, entonces, con esto ya más claro, recalco que estamos en la parte de análisis de contexto, ¿no? El contexto que es el contexto político, social, económico, y para hacer análisis de contexto podemos recurrir al mapeo de actores, que es un análisis de actores, podemos recurrir a información legal, cuál es la normativa que existe, podemos recurrir a casos, cuál es la jurisprudencia vinculante o la jurisprudencia, aunque no sea vinculante, pero que tiene influencia porque es una jurisprudencia, porque es una decisión legal. Si es que existen indicadores y datos estadísticos del tema, es importante. Si no existen indicadores, también es importante poner esa información. Brechas y capacidades, obviamente ya puede ser, bueno, generalmente se hace de brechas y capacidades de la capacidad del Estado para proveer, por ejemplo, asistencia social a ciertos grupos, ¿no? Si es que existe esa información, es importante ponerla, pero no siempre existe. Entonces, estos son los tipos de análisis en general. Y claro, uno piensa muchas veces
a mí me ha pasado que la gente dice análisis de entorno o el análisis de contexto y es poner, yo qué sé, el país se divide en 3 funciones, hay tantos habitantes, esta es la capital y hasta ahí fue el contexto. Este tipo de análisis de contexto es mucho más específico. David. Sí, la brecha de capacidad, entonces, son las brechas de capacidad de, por decirlo así, del propio sistema para afrontar la situación, son las brechas de capacidad que tenemos nosotros como entidades o como personas que se dedican al monitoreo. Yo pensaría en general del Estado. Eso es a lo que se hace referencia aquí, porque estamos un poco analizando la capacidad del Estado últimamente de responder a estos problemas. Bueno, entonces, dentro del análisis de contexto, es importante también recalcar que va a haber una especie de análisis de la normativa, ¿no? Pero este análisis de la normativa no debe ser, digamos, considerado, ¿cómo les diría? Creo que a veces damos por sentado que la normativa que conocemos es solamente como un elemento más, ¿no es cierto? Como por decir, si es que la Constitución reconoce ciertos derechos, poner, bueno, la Constitución dice tal cosa y ya. Si es que existe una ley, decir la ley dice tal cosa y ya. Creo que en esta parte, cuando hablamos del análisis de contexto, va más allá de, digamos, de incluir al tema legal como una mera formalidad, si se puede decir, y más bien un poco considerar que a nivel internacional existe una amplia capacidad del sistema jurídico internacional de dar soporte legal a muchos de los derechos de las personas de movilidad. Y no solamente en el sentido de que existen instrumentos específicos al respecto, sino que inclusive los instrumentos generales de derechos humanos tienen un sinfín, ¿no es cierto?, de contenidos que además ya han sido desarrollados por organismos como la Corte Interamericana, a través de jurisprudencia o a través de las observaciones generales, que son una especie de interpretación que la Corte hace sobre ciertos derechos en ciertos países, pero que terminan informando, ¿no?, al sistema internacional. Asimismo, la ONU tiene un sinfín de organismos dentro del sistema de Naciones Unidas, como grupos de expertos que analizan casos o que analizan la normativa en función de esos casos. Y eso es algo que puede nutrir la capacidad que tiene una organización que hace un monitoreo de coadyuvar a la interpretación de la normativa nacional. Entonces, esto también es una invitación a que, por ejemplo, si es que cierta normativa que nosotros a nivel local ya la conocemos, sería interesante, por ejemplo, poner, por decir, el derecho a la educación y es un derecho reconocido en la Constitución sin discriminación, lo cual implica que nadie puede ser discriminado inclusive por lugar de origen y por lo tanto se entiende, ¿no es cierto?, que las personas en situación de movilidad, independientemente de su lugar de origen, tienen derecho al acceso a la educación. Ahora, podemos poner eso, si es que eso es así, pero también podemos poner, además, ¿no es cierto?, la Corte Interamericana ha dicho tal cosa en su jurisprudencia, o el Sistema Universal de Derechos Humanos también ha dicho tal cosa, o analizó un caso en Chile, o analizó un caso en Perú, o analizó un caso similar en Ecuador, ¿no? Entonces, esta interpretación de un caso similar en otros países que haya hecho un organismo a nivel internacional, o del mismo país, que tal vez no es muy conocido porque eso también pasa, sería importante también hacer un poco de investigación, si es que no la han hecho en ese sentido, o si es que no se la considera importante. Yo creo que este curso está orientado a que es importante que los defensores de derechos humanos a nivel local se fortalezcan en sus argumentos sobre la base del derecho internacional también. Entonces, sobre eso aquí ustedes ven una pequeña explicación, ¿no es cierto?, de la importancia de los derechos, de los instrumentos de derechos humanos
a nivel universal y regional. No sé qué tan familiarizados ustedes están con estos conceptos de universal y regional. ¿Se sienten familiarizados? Bueno, en pocas palabras, para quienes tienen amplia experiencia y para quienes no, ¿no es cierto? Existen, como decía, organismos, el organismo por excelencia y el único organismo universal es la Organización de Naciones Unidas, y el organismo regional para las Américas es la Corte Interamericana, que es un organismo, digamos, que nace con el tema de la Organización de Estados Americanos. Y básicamente la Corte tiene competencia para decidir casos en los países que han aceptado la competencia de la Corte. Como muchos países a nivel internacional, y bueno, como todo el sistema internacional, no existe un mecanismo perfecto para últimamente obligar a los estados a cumplir con lo que la Corte dice, pero podemos decir con mucha confianza que pese a eso, los estados, se podría decir que en general, han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, y existen niveles que no son homogéneos de implementación de sus decisiones, pero sí existe implementación de sus decisiones. Y últimamente también el poder de la Corte es justamente el poder de declarar que un Estado ha vulnerado un derecho a nivel nacional. El tema de la jurisdicción de la Corte es bastante complejo de explicarlo ahorita. Pero lo que sí les puedo decir es que la jurisprudencia en los casos de la Corte Interamericana es bastante amplia, es bastante rica. Quisiera mencionar algunos, la próxima semana podemos dedicar un ratito, casos que tal vez sean importantes tomarlos en cuenta en el trabajo que ustedes hacen, que tienen relación con movilidad humana. Pero les invito a que si no lo han hecho ya o no lo han considerado, pues vale la pena mirar cuáles son esos estándares que la Corte ha dicho respecto de la protección y que ha ordenado a otros países como medidas de reparación, como medidas de prevención, inclusive como medidas de política pública a otros estados cuando ha habido violaciones sistemáticas a grupos de migrantes. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Como les decía, uno de los principios, ¿no es cierto?, que vimos en la semana 1, de los principios para realizar monitoreo en situaciones de movilidad, es justamente conocer cuáles son los estándares de derechos en materia de migración, en materia de movilidad humana, con respecto del tema que se está monitoreando. Entonces, conocer, por ejemplo, estándares de la Corte o estándares de organismos técnicos de la Organización de Naciones Unidas, cómo se han interpretado ciertos tratados, es parte también de nuestra labor dentro de los monitoreos, conocer esos estándares, porque justamente esos estándares, dentro de la información del contexto, van a ser la base sobre las cuales podemos decir, ¿no es cierto?, la situación es tal, pero la Corte ya ha dicho que no debería ser así, o la Corte ha mandado a que sea de otra forma. Esta es la interpretación que la Corte ha hecho respecto de los derechos de X personas, y esto no está pasando, o esto sí está pasando, o esto está pasando de esta forma, pero ya hay organismos como tal organismo que se han pronunciado respecto de esta situación, una situación similar, y es muy importante tomar en cuenta para este monitoreo. Entonces, esa es la manera en cómo podemos integrar este tipo de información en nuestro análisis. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué pasa cuando, hola, Sí. buenas noches. Hola, Lorena. ¿Qué pasa cuando un Estado decide retirarse, por ejemplo, de estos convenios internacionales y cuartea dentro de todo este proceso todo lo que se ha venido trabajando durante años? ¿Por qué hago la pregunta? Porque al menos yo creo que aquí en Chile estamos muy preocupados por la decisión que se pueda tomar en cuanto al organismo. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo hacemos un EPU, por ejemplo,
¿cierto? ¿Con qué capacidad vamos a tener para juzgar toda la arbitrariedad que hoy en día se está viviendo o que después podemos presentar a futuras consecuencias con todo lo que está pasando? Bueno, esa es una excelente pregunta, ¿no? Y lastimosamente, claro, vivimos en tiempos en donde ciertas cosas que ya deberían ser ciertas para los derechos humanos en la región, muchas veces los problemas políticos lo ponen en duda, ¿no? Que quede en duda que los instrumentos que ya han sido ratificados, el Estado pueda, digamos, dar un paso atrás o como rechazar, por ejemplo, el caso del sistema interamericano, la jurisdicción de la Corte o salirse de la ONU. Es algo que efectivamente yo diría que sería realmente una medida muy, muy extrema hablando políticamente para un Estado. Y pienso que desde una perspectiva jurídica, si es que eso llegara a pasar, dentro de la formalidad jurídica del derecho internacional, pues tiene sus efectos, si se puede decir a nivel positivo, pero podemos hacer una interpretación de que los derechos de la persona, ¿no es cierto?, son universales e inherentes. Y como tal, si bien el tratado, si bien lo que dicen los organismos refuerza lo que nosotros trabajamos conociendo que hay principios inherentes a la dignidad humana sobre los cuales venimos trabajando en los derechos ya efectivamente y específicamente en casos, tratando de que esos derechos se hagan efectivos, no dependen del tratado, digamos ya, no dependen del tratado en el sentido de que eso no le va a quitar el derecho a la persona, le quita desde un punto de vista jurídico positivista, pero no si hacemos una interpretación de la dignidad humana. Y para la interpretación de la dignidad, por ejemplo, la Constitución va a tener un elemento del cual podemos hacer una interpretación. O sea, yo creo que nuestra labor como defensoras y defensores va a ser agarrarnos de lo que hay para hacer la interpretación y buscar que eso se aplique. En este curso lo que estamos enfatizando es que cuando existe esa jurisdicción aceptada por el Estado, en el caso de la Corte, cuando los Estados son parte y han ratificado tratados de derechos humanos a nivel internacional con la Organización de Naciones Unidas, con la Organización de Estados Americanos, ha ratificado su compromiso de cumplir esos derechos tal como lo dicen esos tratados y en función también de la interpretación de los organismos que tienen la capacidad de hacer esas interpretaciones. Entonces, mientras eso está vigente, nuestra labor es buscar que así sea, ¿no? Y por eso justamente estamos aquí tratando de empujar a que los casos tomen en cuenta estos estándares internacionales que ya los ha reconocido el Estado y pensar en que eso no puede, que el Estado podría, digamos, hacer algo al respecto, realmente sería, como digo, lo último que podría pasar, pero eso no le quitaría a las personas sus derechos fundamentales. Esa es mi respuesta por ahora. No sé si alguien tiene otro comentario en ese sentido. También. Samira. Perdón, que estaba en mute. Buenas tardes a todos y todas. Yo quería añadir que lo que es muy útil cuando hacemos referencias a estándares internacionales de derechos humanos es referirse a todos los convenios, en particular los convenios de 1966 para derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales, que en sus artículos primeros a menudo mencionan que no debería haber discriminación, o que el convenio se aplica sin distinción de raza, de sexo, de religión, de origen, etc. Y estos artículos son muy importantes porque son como una base para legitimizar la aplicación de estos convenios a migrantes y refugiados. Y por eso a menudo, según los estándares de derechos humanos, consideramos que los derechos económicos, sociales y culturales se aplican de manera sistemática sin tomar en cuenta el estatus migratorio de la persona. O sea que cualquier persona en un país debería tener acceso a la salud, a la educación,
al empleo, como que son normas internacionales que a mí no están implementadas a nivel nacional, pero que nosotros en nuestro trabajo de abogacía siempre nos referimos a estos instrumentos que de hecho la mayoría de los países han ratificado. Gracias, Carolina. Gracias, Amira. Y no pudiste haberlo explicado mejor. Creo que con eso entonces podemos dar por finalizado, si no hay otra pregunta, a la sesión del día de hoy. Les recuerdo y les pido que el día lunes a medianoche, pero estamos con el horario de Quito, Ecuador, tomen eso en cuenta para el envío de las tareas del día lunes. Si es que tienen algún problema con eso, por favor, se contactan conmigo a través de WhatsApp o a través de mi correo o el chat de la plataforma. Por los tres estoy respondiendo para poder ayudarles si es que hay algún problema. Hay algunas personas, ahora alguien justo me contactó, me contaba sobre un problema de salud que están teniendo, pues nosotros comprendemos eso. Esto es parte de la situación por la que estamos viviendo ahora con la pandemia y todo eso. Entonces, les deseo un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias. gracias. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Carolina. Bye. Gracias a todos y Muchas todas. gracias. Chao, Abrazos. chao. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao. Chao.